Nadie estaba preparado para lo que vino. La costa de Veracruz conoce la lluvia, la ha conocido siempre. Es parte de su identidad, de su geografía, de su historia. Sus habitantes saben leer el cielo, saben cuándo un frente se convierte en amenaza y cuándo simplemente pasa. Pero lo que llegó esa noche no era una amenaza ordinaria. Era algo que la región no había visto en más de 25 años, y llegó sin que nadie estuviera verdaderamente listo para recibirlo. 2 sistemas de tormenta golpearon la costa en un intervalo de días. El primero saturó completamente el suelo. Las montañas de la sierra oaxaqueña, que normalmente absorben parte del agua antes de que llegue a los ríos, estaban empapadas hasta el límite. Los ríos tributarios del Papaloapan ya venían crecidos desde antes de que cayera la primera gota del segundo sistema. Y entonces llegó el segundo, y el suelo ya no tenía capacidad de absorber nada. Cada milímetro de lluvia que caía se convertía de forma directa e inmediata en agua que corría hacia abajo, hacia los cauces, hacia los ríos, hacia los pueblos. El Papaloapan es uno de los ríos más caudalosos de México. En condiciones normales, su fuerza es imponente. Esa noche, desbordado, alimentado desde arriba por días de lluvia acumulada y desde atrás por una presa que estaba al límite de su capacidad, dejó de ser un río para convertirse en algo que no tiene nombre preciso. El agua no llegó despacio. No fue una creciente gradual que diera tiempo a reaccionar. Llegó de golpe, con una violencia que arrancó viviendas de sus cimientos, que levantó vehículos como si fueran objetos de plástico, que borró en cuestión de horas lo que las comunidades de la Cuenca Baja habían construido durante décadas. Las carreteras desaparecieron bajo el agua antes de que los sistemas de alerta pudieran activarse completamente. La Federal 145 quedó intransitable. La 175 también. Cada ruta de acceso hacia los municipios afectados se convirtió en un cauce más. Las comunidades quedaron aisladas, sin posibilidad de que entrara ayuda, sin posibilidad de que saliera nadie. La gente que intentaba evacuar no tenía a dónde ir porque todas las salidas estaban cerradas por el mismo agua que los estaba desplazando. El ejército mexicano y la marina activaron operativos de rescate desde el amanecer. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar colonias que desde el aire parecían lagos, techos asomando sobre la superficie. Personas paradas sobre esos techos agitando telas, ropa, cualquier cosa que pudiera ser visible desde arriba. Más de 300 personas fueron rescatadas en las primeras horas. Algunas llevaban toda la noche expuestas, sin agua potable, sin comunicación, sin saber si alguien los estaba buscando o si simplemente tenían que esperar a que el nivel bajara por sí solo. Pero había algo que hacía esta situación todavía más crítica, algo que ocurrió en paralelo a las inundaciones y que las agravó de una manera que no debería haber sido posible. La presa Miguel Alemán, conocida también como presa Temazcal, se construyó en 1955. Tiene 70 años de existencia. Está ubicada sobre el río Tonto, en Oaxaca, y es uno de los embalses más grandes del país, con una capacidad de almacenamiento que supera los 10,000 millones de litros de agua. Durante décadas ha sido parte fundamental del sistema eléctrico e hídrico de la región. Pero esa misma noche, mientras los pueblos aguas abajo estaban siendo devorados por la creciente, la presa llegó a niveles de llenado que pusieron a los operadores ante una decisión que no tiene salida favorable. Cuando una presa llega al límite de su capacidad, los operadores tienen 2 opciones. Dejarla llegar a la cota máxima y arriesgarse a una ruptura no controlada, que liberaría toda el agua de golpe con una fuerza destructiva imposible de imaginar. O abrir las compuertas de forma controlada, liberar el agua de manera gradual y asumir que esa agua va a caer sobre lo que haya abajo. Esa noche, lo que había abajo ya estaba inundado. Y aún así, abrieron las compuertas. Porque era la única decisión posible. Miles de litros por segundo descendiendo sobre comunidades que ya estaban bajo el agua, que ya no tenían rutas de escape, que ya estaban en sus azoteas esperando que alguien llegara. El nivel del embalse había subido a una velocidad que los propios registros históricos de la presa no tenían precedente reciente. Y lo que hace este dato verdaderamente inquietante no es la velocidad del ascenso, sino lo que se sabe desde hace años sobre la capacidad de esta infraestructura para manejar exactamente este tipo de evento. La Conagua, que es el organismo federal responsable de la seguridad de las presas en México, cuenta con reportes internos que datan de 2008, en los que se señala de forma explícita que la capacidad de los vertedores de la presa Miguel Alemán es insuficiente para eventos de lluvia extrema. No es una advertencia reciente.
No es algo que se descubrió cuando llegó la tormenta, lleva 17 años documentado. 17 años en los que se sabía que ante una lluvia de esta magnitud, la presa no tendría la capacidad de liberar el agua de forma segura sin comprometer las zonas habitadas aguas abajo. En 2016, un informe técnico interno recomendó de forma urgente la modernización de los vertedores de control. La recomendación fue registrada, archivada y no ejecutada. En 2019, una segunda revisión llegó a las mismas conclusiones, mismo resultado. En 2022, legisladores del estado de Oaxaca interpelaron directamente a representantes de la Conagua en sesión de comisión legislativa para preguntar sobre el estado estructural de la presa. La respuesta oficial fue que la infraestructura se encontraba en condiciones operativas normales. 2 años después de esa declaración, las compuertas de emergencia de esa misma presa contribuyeron a agravar una de las inundaciones más severas que ha vivido la región en décadas. La mañana en que los helicópteros sobrevolaban los techos de las casas inundadas, mientras los equipos de rescate coordinaban operaciones en zonas sin acceso terrestre, mientras miles de familias procesaban la magnitud de lo que habían perdido en una sola noche, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado oficial. El comunicado decía que la presa operaba dentro de los parámetros establecidos. Esto no ocurrió en el vacío. México tiene una historia con este tipo de eventos que debería haberse convertido hace mucho tiempo en una hoja de ruta para evitarlos. En 1999, las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Pesquería en Nuevo León dejaron más de 400 muertos. Las investigaciones que vinieron después documentaron que existían reportes técnicos sobre la capacidad insuficiente de los cauces que nunca fueron atendidos. En 2010, Tabasco vivió inundaciones que afectaron al 80% de su territorio, con costos que superaron los 30,000 millones de pesos y cuya causa estructural fue identificada como décadas de mantenimiento insuficiente en la infraestructura hidráulica. En 2013, el huracán Manuel y la tormenta Ingrid impactaron simultáneamente sobre Guerrero y Veracruz, dejando más de 150 muertos y comunidades enteras borradas del mapa, muchas de ellas en zonas donde las alertas de riesgo llevaban años emitidas y años ignoradas. El patrón se repite. No porque las tormentas sean inevitables, que lo son, sino porque la respuesta institucional ante la evidencia acumulada sigue siendo la misma. Se documenta el riesgo, se emiten recomendaciones, se posponen las acciones y cuando llega el evento que los propios técnicos habían anticipado, la respuesta oficial es que todo operaba dentro de los parámetros. Lo que quedó después del agua es difícil de dimensionar desde afuera. Más de 6,000 familias sin electricidad. Una alerta sanitaria en toda la zona afectada, porque el agua de la inundación arrastró aguas residuales de las viviendas destruidas y contaminó las fuentes de suministro. Campos agrícolas devastados, comunidades rurales que sostienen su economía en la producción de temporada viendo cómo un solo evento borraba meses de trabajo y cosechas enteras. Infraestructura vial que tardará semanas en ser restablecida. Y daños totales que, según las primeras estimaciones oficiales, superan los 15,000 millones de pesos. Pero hay algo que los números no capturan. Hay algo en lo que significa levantarse una mañana con todo en su lugar y acostarse esa noche con nada, que no cabe en una cifra ni en un reporte técnico. Las comunidades de la cuenca del Papaloapan llevan generaciones construyendo su vida en ese territorio. Conocen el río, lo respetan, han aprendido a vivir con él. Lo que no deberían tener que aprender a vivir es con la certeza de que existe documentación oficial que advierte sobre el riesgo, que esa documentación fue ignorada durante años y que cuando el riesgo se materializó, la respuesta institucional fue un comunicado diciendo que todo funcionaba como se esperaba. La alerta de lluvia sigue activa sobre la región, el suelo continúa saturado, los ríos tributarios siguen por encima de su nivel normal. Y la presa sigue operando con el embalse elevado, con los mismos vertedores que llevan 17 años señalados como insuficientes, esperando lo que venga después. La temporada de lluvias en México no ha terminado. Nunca termina realmente antes de que empiece la siguiente. Y en el Golfo de México, ahí donde se forman los sistemas que eventualmente llegan a la costa veracruzana, ya hay condiciones que los meteorólogos están monitoreando con atención. La pregunta que queda no es si esto puede volver a ocurrir. La pregunta es, ¿qué va a ser diferente la próxima vez? ¿Qué va a cambiar entre hoy y el próximo evento de esta magnitud?
Si las recomendaciones técnicas que llevan años archivadas van a convertirse finalmente en acciones concretas, el agua siempre vuelve, y la presa, con sus 70 años encima y todas sus grietas, sigue ahí.